Hechos capítulo 12, verso 1 al 12. Gloria a Jesús. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ¿todo lo tenemos? Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dice así la bendita palabra del Señor. Hechos capítulo 12, verso 1 al 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponían sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardaban delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y saliendo, dice, pasaron una calle, y llegó el ángel, se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Palabra de Dios. Amén. Vamos a pedir dirección, hermanos, a nuestro amado Señor. Padre bendito, Señor, te pedimos que tú hables a nuestro espíritu y nos des entendimiento de tu palabra, para poder, Señor amado Dios, entender cada día y crecer conforme a tu palabra, Señor amado Dios. Tu palabra dice, Señor amado Dios, que nosotros busquemos y hallaremos. Tu palabra dice: llamad a las puertas y se nos abrirá. Tu palabra dice, Señor amado Dios, pedid y se os dará. Padre bendito Dios, ayúdanos, Padre Santo, a perseverar así como tu iglesia perseveraba, Señor, en aquellos tiempos, Señor, buscándote, anhelándote, Señor, en todo tiempo, en todo momento, aún, Señor, en medio de las dificultades, Padre Santo, bendito Dios. Danos entendimiento, Padre Santo, bendito Dios, para que nuestro espíritu, Señor, sea convencido de lo bueno, Señor amado, y podamos, Señor, cada día más acercarnos a ti y hacer tu voluntad, Señor amado Dios. En el nombre de Jesús te pedimos amén y amén. Amén. Tome asiento, amado hermano. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Qué bonito es estar en la casa del Señor, y hay veces, amado hermano, hay veces uno dice: debería estar tal vez en otro sitio en este momento y no estar en la casa de Dios. Pero la palabra del Señor dice: benditos los que se congregan y buscan la voluntad de Dios, porque, amado hermano, dice la palabra, de ellos será el reino de los cielos. Dice la palabra también: los valientes y los que se esfuerzan recibirán, dice, amado hermano, recompensa, tendrán sus coronas. Y entonces, amado hermano, hay veces nosotros humanamente aquí en la tierra, amados hermanos, trabajamos arduamente, nos concentramos en nuestros quehaceres cada día. No estoy diciendo que no es importante el trabajo, es importante, tenemos responsabilidades,
Y a veces, amado hermano, le ponemos mucho interés a las cosas terrenales. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor, amado, no debemos de descuidar lo espiritual, que es importante, ¿no? Un día, amado hermano, un hombre había acumulado grandes riquezas para sí mismo. Y decía: oh alma mía, regocíjate, alégrate, bebe, come y disfruta, porque tienes grandes bienes y riquezas. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que la riqueza no es todo. Dice la palabra, un hombre puede ser tan millonario, tan rico en la vida, que dice la palabra, amado hermano, si no tiene a Cristo, no tiene a nada. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que es un pobre, desnudo y miserable. Eso dice la palabra. Cuando menosprecian a Cristo, cuando no tienen a Cristo, no tienen nada. Por cualquier millonario que uno conoce, amado hermano, en la vida, hoy en día, en la vida real, si no tiene a Cristo, la Biblia dice, no tiene nada. Es un desventurado. Pero sin embargo, amado hermano, una persona humilde, una persona que cree en Cristo, que ha nacido de nuevo, amado hermano, si tiene a Cristo, dice la palabra, amados hermanos, ese hombre es rico. Dice la palabra del Señor que ese hombre tiene el reino ganado en Cristo Jesús. No por sus obras, no por su esfuerzo, no por mis fuerzas, ni por de ninguna manera, sino por el esfuerzo, amado hermano, de haber aceptado y reconocido a Cristo como Señor y Salvador único de su vida. ¡Wow! Amado hermano, la Biblia nos enseña desde Génesis hasta el Apocalipsis que hay salvación en Cristo, no hay en ninguna otra persona. Hay veces he escuchado, amado hermano, de que en mi iglesia hay salvación, de que mi iglesia es la mejor, de que en mi iglesia hay esto, hay aquello. Pero a veces, amado hermano, solo son palabras. Palabras que la gente cree, amado hermano, que por eso se va a salvar. ¿Alguna vez he escuchado, amado hermano, esto y dice así? Ven a mi iglesia, que en mi iglesia hay mucha música bonita. Ven a mi iglesia, que la iglesia mía es la mejor. Pero la Biblia no enseña, amado hermano, que alguna iglesia puede salvarle la vida a alguien. La iglesia es importante, se puede congregar uno, se puede, hermano, congregar y asistir constantemente. El pastor, amado hermano, y los pastores en el mundo entero son responsables de orar por las vidas de cada uno de nosotros. La tarea de los pastores son eso. A veces uno dice, ¿pero qué hace el pastor? El pastor está ocupado en la oración y la lectura de la palabra, día a día, amado hermano, preparándose para dar un mensaje de esperanza. Recuerda, amado hermano, que la palabra no está muerta, la palabra es viva. La palabra tiene vida para tu vida, para cualquiera que la quiera oír, quiera recibirla. Esa palabra, amado hermano, se hace viva en uno mismo. Sí, pero nosotros a veces, hermano, somos necios, y que hay veces, amado hermano, cerramos nuestro corazón y no queremos entender, no queremos hacer la voluntad de Dios. Hay veces con nuestras acciones maltratamos aún a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque somos necios y no queremos obedecer a la palabra de Dios. Confiamos en otras cosas, hay veces confiamos en nosotros mismos y uno mira atrás y dice, wow, mira todo lo que he logrado. Herodes, amado hermano, en aquellos tiempos, dice la palabra del Señor, empezó a perseguir a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, amado hermano, si empezamos a tocar el trasfondo de la iglesia, de dónde comenzaron los cristianos, de dónde empezó la iglesia de Jesucristo, de dónde, amado hermano, y dónde fundamentó Jesús su iglesia, entenderíamos, amado hermano, y encontraríamos muchos mártires en el camino. Y tal vez muchos dirían, wow, yo no quiero ser cristiano, porque mira, a todos los cristianos casi los han maltratado, los han apedreado, los han matado, los han acuchillado y los han metido en la cárcel, dice la palabra del Señor. A veces no hemos leído el libro de los Hechos. ¿Cuántos han leído el libro de Hebreos? Los hombres de fe. Ahí están todos los hombres de fe que han, hermano, confiado en Dios para poder, amado hermano, predicar el Evangelio, para poder, amado hermano, cumplir la voluntad de Dios. Hay veces uno dice, pero ¿qué yo voy a hacer en la iglesia? Yo ya estoy viejo, uno dice, hay veces, ¿qué puedo darle al Señor? A lo mejor tú no sabes, amado hermano, a lo mejor hay alguien que te está viendo y que te ve ir a la iglesia y dice, yo quisiera ser como esa hermana que va a la iglesia, que va a su trabajo, que es responsable. A lo mejor uno dice, pero ¿qué puedo enseñar yo? Pero tú no sabes, amado hermano, el plan de Dios en tu vida. A lo mejor, amado hermano, puedes bendecir con una palabra, con un consejo a alguien que menos lo esperas. Hay veces, amado hermano, uno dice, ¿qué puedo darle yo? Yo no sé nada. Háblale de Cristo a alguien. La paz que tú tienes, amado hermano, y todo
de esa manera igual esa familia o esa persona puede ser bendecida a través de que tú, amado hermano, hables la palabra. Hay mucha gente, amado hermano, perdido sin Cristo. Hay mucha gente, amado hermano, que vive sin Dios. Y eso se ve cuando, por ejemplo, simplemente te hablan, amado hermano, de las cosas materiales, te hablan mucho de que van a hacer aquello, de que van a ir allá, pero nada de Dios, nada de Dios. Es importante, amado hermano, que no descuidemos las cosas espirituales. Necesitamos, amados hermanos, congregarnos en una iglesia local. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay razones de trabajo, se entiende, Dios conoce la situación por el cual uno no ha asistido a la iglesia. Pero si amado hermano, el caso es otra cosa, está haciendo mal, uno está, amado hermano, actuando de una manera que no debe, sino que se olvida fácilmente de las cosas de Dios y uno empieza a actuar a su voluntad, a su manera. Hay veces, amado hermano, nuestra vida no se quiere doblegar a Dios. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, somos vanidosos, somos a veces fáciles de olvidar las palabras de Dios. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor, estemos a cuentas con Dios día a día. Busquemos a Dios día a día. No importa 5 minutos en oración, no importa, amado hermano, que le dedique un ratito a la Biblia, pero busquemos a Dios. No nos descuidemos, no descuidemos nuestra vida espiritual, porque de eso depende tu salvación y de eso también depende, amado hermano, de que otros conozcan a Cristo. Vamos a leer, amado hermano, Hechos capítulo 12, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, dice la palabra, procedió a prender también a Pedro. Era entonces, dice, los días de los panes sin levadura. Imagínense, amado hermano, mataron a espada a Jacobo, a un siervo de Dios, aunque servía al Señor. Pero, amado hermano, de esa manera el evangelio se expandió por todo el mundo, porque los cristianos empezaron a oír, decían, wow, ahora los van a matar. Pero, amado hermano, huyeron no por cobardes, sino para poder predicar y perseverar en la palabra, hermanos. Porque muchos decían, yo me voy de aquí, yo me voy de allá. Algunos decían, yo me voy a quedar, no importa que me maten. Pero sin embargo, amado hermano, a través de la palabra y del Espíritu Santo le decían, y si te matan, ¿cómo se predicará más el Evangelio? Decían, tengamos cuidado, seamos prudentes, seamos sabios. Pero Pedro no podía escapar, lo tomaron preso, lo agarraron y lo encarcelaron, dice la palabra, con cadenas. Lo encadenaron a Pedro. Lo metieron a la cárcel y en la cárcel estaban 2 soldados y afuera estaban otros 2. Estaban haciendo guardia para que Pedro no se escapara. Pero sin embargo, amado hermano, dice la palabra del Señor. Vamos a leer, dice en el 4 y en el 5 dice, y habiéndole tomado, pues dice, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos, dice, de 4 soldados cada uno para que le custodiase, y se proponían, dice, sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Estaban orando por Pedro. ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo estaba la iglesia? En ese tiempo estaban orando por Pedro. Se enteraron que cayó preso. Se enteraron que mataron a Jacobo. Pero la iglesia, ¿qué hizo? No entró en pánico, sino que se reunieron a orar. Doblaron rodillas y estaban orando, intercediendo al Padre para que Dios hiciera un milagro. Y vamos a continuar, dice la palabra del Señor, dice en el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas, dice, delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermanos, había 2 soldados adentro con Pedro y había 2 afuera, y la puerta cerrada con cadenas y candado. Pero sin embargo, amado hermano, esa misma noche Herodes iba a sacar a Pedro para entregarlo al pueblo. Imagínense, tal vez le iban a apedrear. Pero mira lo que Dios hace, amado hermano. Dice en el verso 7, y aquí dice que
presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando, dice, a Pedro el costado, dice, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Wow! Hermano, las cadenas se le soltaron, se le cayeron. Uno puede decir, eso es magia, no, es el poder de Dios. Y Dios, amado hermano, tal cual manera, así como este ángel tocó el costado de Pedro, puede estar hablándole a cualquier persona que está durmiendo, amado hermano, espiritualmente, que no quiere entender de que hay salvación en Cristo, por más que tenga problemas, circunstancias. Hay mucha gente, amado hermano, atrapada en el vicio desconocido, que uno muchas veces no sabe, pero dice, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo lo hago? Pero mire, amado hermano, un ángel del Señor tocó a Pedro, y cuando él estaba amarrado de pies y manos, dice la palabra, las cadenas se le soltaron. Hay poder en Jesús, hay poder, amado hermano, cuando uno confía en Dios. Pedro estaba en la cárcel, pero no se estaba quejando, no estaba reclamando. Otra vez tengo que ir a la iglesia, otra vez me metieron preso, otra vez tengo que orar. No, no se estaba quejando. Recuerde, amado hermano, que Pedro, amado hermano, fue restaurado por Jesús. Jesús, amado hermano, un día le dijo a Pedro, me negarás antes de que cante el gallo 3 veces. Y cuando lo negó, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, se arrepintió, dijo, Señor, que lo conoces todo, que lo sabes todo, y me lo advertiste, y yo por necio dije que no te negaría, que estaba dispuesto a ir hasta la cárcel y morir por ti. Pero Jesús le dijo, Pedro, esta noche me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pero sin embargo, amado hermano, muchas veces humanamente nosotros creemos saberlo todo, creemos que somos capaces por nuestras fuerzas, pero a veces fallamos y fracasamos, nos alejamos de Dios. Pero sin embargo, si nosotros nos humillamos y reconocemos que dependemos de Dios, amado hermano, vendrá la ayuda, así como a Pedro. Mira, un ángel se le aparece en la cárcel a Pedro y lo despierta y le dice, vamos, levántate. ¿Y cuántos cristianos hoy en día, amado hermano, a lo mejor están durmiendo y no se levantan? La iglesia de Cristo hoy en día está durmiendo. Van a la iglesia cuando quieren, se congregan cuando se acuerdan que hay que ir a la iglesia. Amados hermanos, hoy en día la iglesia está durmiendo. Necesita despertar. Necesita que la luz de Dios los resplandezca y se levanten y que tomen en cuenta qué importante es predicar la palabra del Señor. El congregarse es importante. No lo tomen poco, congréguese. No importa si viene 1 o 2 a la iglesia. No compare otra iglesia con su iglesia. No diga, oh, allá van miles y mi iglesia no. Por eso es que tal vez Dios te ha puesto para que ores realmente, para que aquí también Dios levante gente nueva. Pastores, líderes, predicadores. A lo mejor tu hijo, tu hija es un siervo, pero no lo sabes porque no estamos orando, porque no estamos cultivando, porque no estamos orando y regando esa planta para que crezca. Imagínese, amado hermano, si su hijo o su hija es evangelista y no lo sabemos. De la noche a la mañana, amado hermano, Dios puede cambiar. A lo mejor su hijo tiene un sueño de ser médico, a lo mejor su hijo tiene un sueño de ser un programador de computadoras. A lo mejor, amado hermano, está destinado a ser otro millonario en el mundo. Pero sin embargo, amado hermano, en las manos de Dios sería un gran instrumento para salvar tantas vidas y llevar a Cristo, amado hermano, a tantas personas. ¿Para qué? Para que de esta manera Dios lo use y se cumpla la voluntad del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, muchas veces decimos, wow, ya he servido al Señor, yo ya fui a la iglesia un domingo, ya necesito irme de vacaciones, 4 domingos, qué sé yo. Pero sin embargo, amado hermano, no debemos de dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo levantará una iglesia si la iglesia no ora? ¿Cómo levantará a un creyente si el creyente no ora? ¿Cómo levantará el Señor si el cristiano no escudriña las palabras? ¿Cómo nos levantará? ¿Cómo nos guiará? ¿Cómo nos llevará a predicarle a otros la palabra? Si ni nosotros mismos podemos orar por nosotros, por lo menos unos 5 minutos, unos 10 minutos, ¿cómo nos levantará el Señor? Con poder. Por eso, amado hermano, debemos reconocer
Mira la iglesia primitiva, mira la iglesia de Cristo. Morían, amado hermano, entregando sus vidas por amor a Cristo. ¿Cuántos de ustedes hemos escuchado que alguien ha muerto porque se congregaba? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que alguien ha muerto porque estaba orando? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de que este murió porque estaba ayunando por las almas perdidas? No hemos escuchado a nadie todavía. No hemos escuchado, amado hermano, todavía hoy en día, que de repente, amado hermano, pero sin embargo en Asia han muerto muchos misioneros. Han entregado ya sus vidas. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. Pero nosotros, amado hermano, muchas veces, amado hermano, y tenemos todas las comodidades de la vida para poder llegar a la iglesia. En mi país, amado hermano, cuando yo empecé en el Señor, yo iba a pie o en bicicleta para el culto. No importa si llovía, no importa si estaba haciendo viento, no importa, amado hermano, si estaba muy oscura la noche y no había cómo llegar a la iglesia, porque los senderos, los caminitos por ahí, amado hermano, no había luz, no había iluminación. Pero sin embargo, ahí uno iba caminando de noche. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. Y así mucha gente llegaba, amado hermano, no se sabe de dónde venía, pero era oscuro. Y había una bombillita de luz en la casa donde nos congregábamos, amado hermano, pero ahí cantábamos, orábamos. Wow, nos gozábamos en el Señor, y así debe de ser, amado hermano, donde sea. Pero cuando uno se acomoda, tiene ya, vamos a decir, amado hermano, todas las comodidades del mundo, ya no quiere sacar tiempo para congregarse. Les cuesta subirse al carro y manejar para la iglesia. Les cuesta, amado hermano, cambiarse y ponerse bonitos para ir al Señor y alabarle a la casa del Señor. Les cuesta. Pero sin embargo, amado hermano, la palabra del Señor no nos pide más que seamos fieles, que busquemos de Él, que caminemos en el camino del Señor para poder cada día crecer y llevar su palabra. Y de que el Evangelio, amado hermano, se extienda cada día más y más. El pastor solo no lo va a hacer. Nosotros necesitamos también involucrarnos, orar fervientemente, amado hermano. Vamos a leer otra vez, amado hermano, donde dice, y aquí dice, se presentó, verso 7, un ángel del Señor y una luz resplandeciente, dice, en la cárcel, dice, amado hermano, tocó a Pedro en el costado y le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le soltaron y de las manos. Verso 8, le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 8, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que estaba viendo una visión, pero sin embargo estaba sucediendo. Amado hermano, de igual manera nosotros podemos predicar la palabra y de repente la persona que más no le gusta ir a la iglesia, de repente haga un cambio. Porque, amado hermano, no es con fuerza, dice, amado hermano, ni con espada, ni a la fuerza, sino es el poder de Dios, el Espíritu Santo, que va a trabajar en nuestras vidas. Amén. Aún todos nosotros necesitamos cambiar cada día, amado hermano. No somos santos, sí somos hombres, personas, pero que creemos en Dios para poder, amado hermano, seguir predicando la palabra. Este evangelio, amado hermano, del reino, como dice la palabra del Señor en Lucas, en Marcos, amado hermano, se tiene que predicar en todos los rincones de la tierra, y luego dice, vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿Qué estamos esperando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos reuniéndonos en la iglesia todos los domingos o las veces que podamos, amado hermano, orar y leer la palabra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que tú y yo hacemos en la iglesia todo el tiempo? Tenemos que predicar el evangelio, como dice la palabra, en tiempo o fuera de tiempo. Entiendo que nuestro trabajo es importante, entiendo que las cosas, los deberes de la casa son importantes, pero jamás podemos poner, amado hermano, en segundo lugar y de segundo plato, amado hermano, el evangelio o el servirle al Señor. Pero ¿qué hace la gente, amado hermano? En vez de servirle al Señor primeramente, dice, primero yo tengo hambre, primero voy a comer, no, este día no puedo porque estoy cansado, que el Señor espere, no. Hay veces nuestra mentalidad tiene que cambiar. Por eso la palabra del Señor vino a nuestra vida, amado hermano. Si Señor Jesús es tu Señor, debes de servirlo como si fuese tu Señor y mi Señor. Si Cristo, amado hermano,
nos ha salvado de la muerte y nos ha librado de la condenación eterna, entonces tiene que haber un cambio en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a leer, dice la palabra del Señor en el verso 9, dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y llegó, dice, y luego el ángel se apartó de él. Amados hermanos, Pedro pensaba que lo que estaba viendo era simplemente una imaginación de su mente. Pero cuando llegaron a la última puerta, amado hermano, ahí se abrió la puerta automáticamente. Ahí ya Dios había creado, amado hermano, las puertas automáticas. Y a veces, amado hermano, nosotros vemos cuando entramos a un mall, ¿qué pasa con la puerta eléctrica? Se abre, ¿verdad? Y se cierra. Sin embargo, Dios ya lo inventó hace años atrás. Y en la cárcel, sacando a Pedro, se abrió la primera puerta, la segunda puerta, y cuando llegaron al portón último, dice la puerta se abrió automáticamente. Dios es poderoso, amados hermanos. Tenemos un Dios que servimos a Él. Por eso, sirva con amor, con gozo, con alegría. No tiene que estar triste. El ser cristiano no significa ser triste. Puedes estar con gozo en tu interior. Porque tenemos, amado hermano, dice la palabra, promesas eternas. Amén. A lo mejor alguien está serio por ahí, pero es un cristiano, pero se congrega fielmente. Porque ha conocido y ha creído en el que le puede, amado hermano, dar la vida o quitarle. Por eso, amado hermano, tú y yo cuando te congregas, amado hermano, no venga triste a la iglesia nunca. Venga con gozo. Amén. No importa si cantamos una alabanza, no importa si cantamos dos alabanzas, venga con gozo. Porque no está viniendo a servir a hombre, sino está viniendo a servir a Dios. Amén. Amén. Vamos a concluir ya. Dice el verso 11, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Dios te va a librar, amado hermano, de cualquier problema, circunstancia. Si hay uno que está enfermo, Dios lo puede sanar. Si hay alguien, amado hermano, que está enfermo y no se ha sanado, ¿qué estamos esperando para poner las manos y orar y sanar? En el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Pondrán sus manos en los enfermos y sanarán. ¿Sí o no, hermano? No lo voy a sanar yo, no el pastor, no usted. Dice la Biblia, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Porque no lo practicamos. Porque no lo ponemos en práctica. Porque no empezamos, amado hermano, a actuar y creer. Si nosotros, amado hermano, creemos, tenemos que ponerlo en práctica. Escuche, si usted siente en algún momento que Dios lo pone en su corazón, levantarse por un hermano y orar, párese y diga, hermanos, vamos a orar por este hermano porque siento que debemos orar. Es el Espíritu Santo que te está motivando para que oremos por esa persona. Pero muchas veces nos quedamos callados, no voy a quedar en ridículo, ¿qué me van a decir? Este está como bien santo. No se trata de eso, sino que obedezcamos a la palabra del Señor. Amén, hermano. Dios, amado hermano, te puede prosperar, te puede ayudar, te puede guiar, siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Vamos a concluir. Dice la palabra, amados hermanos, que Dios lo liberó a Pedro de Herodes. Y dice la palabra del Señor en el verso 12, dice, y habiendo, dice, considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No estaban contándose chistes en la iglesia, no estaban, amado hermano, perdiendo su tiempo a ver qué le había pasado a fulano de tal. No, estaban ¿qué? Congregados, orando, un ánimo, hasta que llegó Pedro y dijo, estoy acá afuera. Pero dice una muchacha salió corriendo a ver quién era. Esa muchacha se llamaba Rode y dice cuando escuchó la voz de Pedro, ni le abrió la puerta por alegría, regresó y les dijo, Pedro está afuera. Y los hermanos, dice, le dijeron, no, debe ser un ángel, su ángel. Pero sin embargo, Pedro seguía golpeando la puerta.
Y cuando lo fueron a abrir, dice la puerta, se sorprendieron. Estaban, dice, atónitos la palabra. Y Pedro les hace señal y les dice, cálmense. Y dijo, amados hermanos, Pedro los contó lo que había sucedido a todos y dijo, cuenten a todo el mundo lo que el Señor está haciendo. Amén. Entonces, hermano, tenemos confianza en el Señor Jesús. Amén. Vamos a dar de pie, amado hermano, y vamos a dar gracias por la palabra del Señor. Amado hermano, Dios está tocando el corazón de muchos hoy en día. Si hay alguien que, amado hermano, tal vez decía, wow, qué desanimado estoy. No, no se desanime. Tenemos un Dios vivo, un Cristo vivo al cual servimos, y cada día, amado hermano, en la cual nos congregamos, vamos a orar, vamos a cantar con convicción. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos hoy aquí en tu casa, Señor. Padre Santo, sean 2, 3, 4 personas que estamos aquí, Señor. Padre bendito Dios, gracias por tu palabra, porque creemos que tú estás aquí, que tú vienes en nuestro socorro, Padre Santo, en nuestros problemas y nuestras tribulaciones, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito Dios. Creemos de que tú vas a levantar una iglesia poderosa, Señor amado, en este lugar. Padre Santo, tú conoces los siervos y las siervas que tú ya tienes, Señor, preparado y elegido, Señor, para que te sirvan, Señor amado Dios. Y nosotros que estamos aquí, Padre bendito Dios, estamos para servirte, para hacer tu voluntad, Señor. No importa lo que pase, Señor, no importa si hay mal clima, no importa si hay circunstancias difíciles, Padre bendito Dios, hemos entendido que tú, dueño y Señor de nuestras vidas, y te debemos, Señor, obediencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, y que el Señor siga trabajando en nuestros corazones. Amén.